Hola a todos y bienvenidos a Sabonis. Hoy les voy a enseñar a preparar pollo frito original de la nonna Saboni. Les tengo que decir que esta receta ha pasado por varias generaciones y es un pollo frito con un sabor delicioso. Pero, ¿ustedes han pensado de dónde viene la receta de pollo frito? ¿O cómo ganó tanta popularidad? Pues nadie inventó el pollo frito. Sus orígenes son antiguos y se atribuyen a diversas culturas, incluyendo la antigua Grecia y Roma. Y fue muy popularizado en Europa medieval antes de llegar al Nuevo Mundo. Ahora el pollo frito se hizo famoso comercialmente hablando a nivel masivo alrededor del mundo gracias a una combinación de varios factores, incluyendo primero, el desarrollo culinario por cocineros afroamericanos en Estados Unidos. Segundo, la popularidad como alimento económico y accesible. Y finalmente, gracias a Harlan Sanders. Sí, el famoso Coronel Sanders, por haber perfeccionado y comercializado un método rápido de cocción de pollo frito en una mezcla de especias en 1940, dando el origen a Kentucky Fried Chicken, que transformó el plato tradicional en un fenómeno global de comida rápida a través de la franquicia y la publicidad. Pero bueno, no perdamos más el tiempo y vamos con la receta que les aseguro que no van a necesitar comprar pollo nunca más, porque esta receta les va a encantar. Disfruten del video, que al final les resumo todos los ingredientes para que los anoten. Ok, tenemos aquí presas de pollo previamente cortadas y les quité excesos de piel grande y grasa. Pero la mayor parte de la piel tiene que quedarse, eso es un clásico del pollo frito. Sin embargo, lo pueden hacer sin piel. Va a cambiar un poco el sabor porque definitivamente la grasa le aporta mucho sabor al pollo, pero es factible hacerlo. Vamos a sazonar el pollo y estos son los puntos claves a seguir. Primero, asegúrense de secar muy bien el pollo con servilletas. No dejen nada de líquido, ni sangre ni agua. Muy seco antes de sazonarlo. Segundo, detallen muy bien que el pollo no tenga ningún olor extraño. El pollo no huele a nada, es un olor neutro. Si tiene algún olor, ese pollo ya está posiblemente contaminado o ha empezado a descomponerse. Tercero, pincha con un cuchillo delgado la carne de las presas de pollo, ojalá tocando el hueso. Eso va a ayudar a que penetren mejor los sabores de la sazón y al romper alguna de sus fibras va a ayudar a mover sus jugos en el momento de la cocción. Esos tres pasos son inevitables y básicos. Seca el pollo, huele el pollo y pincha el pollo. No importa qué receta hagas o sazón pongas, para parrilla o frito, seca, huele y pincha. Bueno, para esta receta voy a usar como base este sazonador que es el de Fried Chicken Seasoning de Sabonis. Tengo aquí el frasco pequeño, pero usualmente se consigue en frascos grandes de 10 onzas. Y no se preocupen que yo les voy a dar los ingredientes del sazonador, así que no necesitan comprarlo. La ventaja de comprarlo es que no tienen que estar midiendo ni mezclando las proporciones de las especias. Este viene perfectamente medido y mezclado. En la parte de atrás está la receta y los ingredientes del sazonador. Ok, bueno, esta receta es muy simple, tan solo necesitamos agregar el sazonador a cada una de las presas por lado y lado. Y lo hacemos mientras lo vamos metiendo al tazón. De tal manera que cualquier exceso de sazonador que caiga va a caer sobre las otras presas de pollo. Adicionalmente le ponemos ajo en polvo, todo sobre el tazón. Además ponemos cebolla en polvo y finalmente un poquito de sal. Sobamos bien las presas para que se empareje la sazón y listo. Lo tapamos y lo dejamos en el refrigerador mínimo 4 horas o hasta el día siguiente preferiblemente. Recuerden que el pollo tarda 2 horas en empezar a absorber los sabores del adobo o marinado y lo ideal son al menos 6 horas. Yo lo dejo de un día para otro, pero con 4 horas vas a estar bien. Ok,
Mientras el pollo absorbe los sabores de la sazón, no olvides suscribirte al canal. Si aún no lo has hecho, darme un like. Todo eso ayuda para seguir compartiendo las recetas y los trucos de la cocina italiana y peruana contigo. Hoy no voy a esperar mucho más, así que ya han pasado 6 horas y vamos a preparar nuestro pollo frito. Antes que nada, sacamos el pollo para que esté a la temperatura ambiente antes de freírlo. Luego preparamos en un tazón 200 gramos de harina sin preparar, 25 gramos de sal y 11 gramos del Fried Chicken Seasoning de Sabonis. Mezclamos muy bien hasta que veas la harina de color gris. Eso quiere decir que ya el sazonador está distribuido y parejo. Ahora en otro tazón vamos a poner un huevo con un chorrito de agua con gas y lo batimos muy bien. Ahora llevamos nuestra olla con aceite a 350 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura ideal para freír a fuego lento y buscar cocción interna hasta que llegue a dorar al gusto. Este es un punto muy importante, la temperatura del aceite. Una vez el aceite llega a su temperatura, pasamos el pollo por el huevo, escurrimos bien y luego lo pasamos por la harina. Estando en la harina, aprieta bien a la presa de pollo para que se pegue muy bien y que no quede pollo sin harina. Sacude suavemente para que caiga el exceso de la harina. Y ahora, solo dependiendo de la olla que estás usando, decides si le pones harina a 3 o 4 presas para freírlas al mismo tiempo. No vayas a poner harina con mucha antelación para que la presa de pollo no se humedezca. Pon harina solo instante antes de freírla. Dependiendo de tu olla, tú decides, pero recuerda que las presas deben tener espacio suficiente para freír. Yo decidí hacer 4 presas juntas y ahora, mientras se fríen, les voy a contar sobre el tiempo de cocción. Ustedes pueden encontrar en cualquier recetario por internet que las presas de pollo tienen tiempo diferente de cocción dependiendo de los tamaños, cantidad de carne y demás. Pero en esta receta, si ustedes mantienen la temperatura promedio 350 grados Fahrenheit, todas las presas, y no importa cuál, tienen que freírlas hasta que lleguen a su color dorado. Y eso les va a tomar unos 22 a 25 minutos. Por lo tanto, va a ser tiempo suficiente para que cualquier presa de pollo quede completamente cocida por dentro y dorada por fuera. Si desean certificar que está segura la cocción, midan la temperatura interna, que deben ser mínimo 160 grados Fahrenheit al salir de la olla. Una vez el pollo está dorado, lo sacan y lo ponen en una malla para que escurra el exceso de aceite. Déjenlo enfriar por lo menos 20 minutos antes de servirlo. Aquí podemos ver que estas piernas de pollo están doradas y su temperatura interna son más de 180 grados, confirmando que están absolutamente cocidas. Para servirlo, puedes acompañarlo con lo que más te guste. Puré, papas fritas, ensalada, arroz, verduras, lo que más prefieras. Y listo, este es el pollo frito al estilo Sabonis. Y ahora, a probarlo. Delicioso. Qué sabor. Entonces repasamos los ingredientes para 8 presas de pollo frito. Para la sazón, Fried Chicken Seasoning de Saboni, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal. Para el enharinado, 200 gramos de harina sin preparar, 25 gramos de sal, 11 gramos de Fried Chicken Seasonings de Saboni, un huevo y un chorrito de agua con gas. La fórmula del Fried Chicken Seasoning de Sabonis: 3 partes de MSG, 3 partes de pimienta blanca, 2,5 partes de pimienta negra, media parte de savia en polvo, media parte de semilla de cilantro, 1/3 de parte de jengibre, 1/3 de parte de páprica,
1/3 de parte de clavo de olor en polvo, 1/3 de parte de pimienta de Jamaica, 1/3 de parte de mejorana en polvo, 1/3 de parte de tomillo en polvo. Espero que les haya gustado esta receta y que hagan ese pollo frito en casa. Ya tienen la fórmula de familia Saboni, disfrútenla. Aunque sigo pensando que es más fácil comprar la sazón ya mezclada. Ok, no olviden comentarme cómo les quedó el pollo, preguntas que tengan o alguna receta especial que quieran que yo les traiga. Los veo en el próximo video y recuerden, como decía la nonna Saboni, nunca cocines para impresionar, siempre cocina para abrazar. ¡Arrivederci!